caso no nos habíamos comprometido de antemano a traer ningún tema determinado a la clase práctica, por lo tanto, en principio, bueno, independientemente de que si nadie tiene nada que decir, de todas maneras, que diré algo, ¿no? Pero en principio está abierta la determinación de qué cuestiones se van a tratar ahora, ¿eh? O sea, podéis, por lo tanto, plantear los problemas que consideréis oportunos siempre y cuando tengan que ver, claro, con lo que estábamos poniendo hasta aquí, que es la regla general que habíamos establecido de acuerdo. Entonces, a ver, ¿alguien tiene algo que decir? Un fin siempre es objeto de conocimiento, ¿no? A ver, un fin es un objeto de... Sí, eso. A ver, un fin es un objeto de conocimiento posible, ¿eh? Está claro, o sea, sí es un objeto de conocimiento, claro, pero el que sea un objeto de conocimiento no quiere decir naturalmente que lo haya o que exista, ¿eh? ¿De acuerdo? Conocimiento es no solo conocer qué cosas hay, sino también el distinguir lo posible de lo imposible, ¿eh? ¿Está claro? Un objeto de conocimiento posible. Sí, o sea, pero sí, la respuesta es que sí, o sea, un fin es siempre al mismo tiempo un objeto, o sea, lo que es un fin, o sea, en otras palabras, eso es aquello que habíamos insistido de que el estatuto de objeto de decisión es completamente distinto del estatuto de objeto de conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, digamos, el posible alcance material de lo uno y el posible alcance material de lo otro tienen que coincidir, ¿no? Es lo que hayamos dicho, ¿no? ¿Está claro? Pero... O sea, tiene que coincidir en el sentido de que solamente está excluido de la condición de posible objeto de decisión aquello que sea absolutamente imposible, ¿eh? Y absolutamente imposible quiere decir que no es posible ni siquiera representárselo, ¿no? Por lo O tanto, sea, el decaedro regular, para poner el mismo ejemplo de siempre, ¿no? Pero yo puedo tener el fin de ser una sirena, ese sí. Vamos a ver, suponiendo el fin de ser una sirena, vamos a ver, para eso haría falta que uno se pudiese representar, o sea, en otras palabras, que habría que ver qué significa ahí exactamente la palabra sirena, ¿eh? Pero como en mi conocimiento, para mí sí que es objeto posible de conocimiento, ¿o no? A ver, es que eso de... Sí, vamos a ver, la cuestión es interesante, fijaos bien, la cuestión es interesante porque ha dicho, para mí sí que es un posible objeto de conocimiento, vamos a ver, o sea, digamos, para mí algo es un posible objeto de conocimiento en el sentido de que yo soy capaz de montarme mis rollos en relación con eso, ¿no? Bueno, pues es que eso es traducir lo que habíamos llamado la quaestio iuris a quaestio facti, o sea, de si yo soy capaz de vincular con eso algún tipo de representaciones, ¿me explico? Y la distinción entre la quaestio iuris, creo que me ha quedado claro, la distinción entre la quaestio iuris y la quaestio facti quiere decir, a ver, la validez que algo tenga es algo por completo diferente, o sea, es aquello, creo que en este curso, por donde hemos empezado, ha sido por lo que entendemos por conocimiento, por ejemplo, lo que entendemos por conocimiento, no es el que yo tenga ciertas representaciones, ¿no? En mi mente, sino el que esas representaciones sean o bien no sean válidas, ¿no? Bien. Esto era la cuestión facti, la cuestión facti, o sea, la cuestión de hecho, es el que yo tenga ciertas representaciones, ¿no? La cuestión iuris es el que esas representaciones sean válidas, y precisamente la cuestión era qué quiere decir esto, ¿no? Sean válidas, ¿no? Bueno, entonces eso empieza ya, no solamente, o sea, eso empieza ya por el hecho de si cuando uno piensa decaedro regular, vamos a ver, ¿hasta qué punto
¿Hasta qué punto, en ese mismo sentido en que se ha dicho, sirena es un objeto de conocimiento para mí, porque yo me lo pienso, yo me lo represento, yo me monto mis rollos mentales a base de la sirena? ¿Hasta qué punto eso no es lo mismo que decir, hombre, pues yo soy perfectamente capaz de pensar, soy perfectamente capaz de darle vueltas al decaedro regular, ¿no? Vamos a ver, la gente muere por decaedros regulares, ¿me explico? No. Bueno, a ver, lo mejor que has dicho. La gente muere por decaedros regulares. Vamos a ver. Bueno. Está claro, o sea, es decir que, con esto quiero decir, pero muere además sinceramente por decaedros regulares. Es decir, está claro, o sea, no es que la gente mienta o se autoengañe conscientemente o algo así, ¿no? Sino que se puede, que se puede estar sincerísimamente dispuesto a morir por X, siendo X literalmente un decaedro regular, ¿no? Un decaedro regular, recuerda que era el ejemplo que habíamos puesto, pues lo mismo que, por ejemplo, triángulo con dos ángulos obtusos, solo que un poco más difícil de ver, ¿no? Un poco más difícil de ver que no es posible, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo que quería decir con esto es la distinción entre la cuestión facti y la cuestión juris, ¿me explico? La distinción entre la cuestión facti y la cuestión juris es precisamente y exactamente eso que acabo de decir, de que el hecho de que mucha gente pueda estar sincerísimamente dispuesta a morir por decaedros regulares, no convierte el decaedro regular en representación válida. ¿Está claro? O sea, no convierte el decaedro regular en representación válida. O sea, por más que estén dispuestos a morir por ello, sigue siendo imposible construir o pensar consecuentemente un decaedro regular, ¿no? ¿Me explico? Entonces, esto quiere... vamos a ver, el problema es el siguiente: ¿hasta qué punto la sirena está en el mismo caso del decaedro regular? Esta es la cuestión, es decir, ¿hasta qué punto se puede decir lo mismo solo que poniendo en vez de decaedro regular sirena, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto podríamos decir entonces que el hecho de que uno le pueda, que el hecho de que uno pues efectivamente tenga, de que a uno las evocaciones de la palabra sirena, las evocaciones de la palabra sirena, pues digamos, lo motiven mucho, ¿no? Está claro. ¿Hasta qué punto el hecho de que a uno las evocaciones de la palabra sirena lo motiven mucho, hasta qué punto eso no es como el que haya mucha gente dispuesta a morir por decaedros regulares, ¿no? ¿Me explico? Sí. Sí, o sea, es decir, ¿hasta qué punto? Bueno, entonces, si es así, entonces, o sea, es decir, si el hecho de que a uno lo motiven mucho las evocaciones de la palabra sirena, pues es comparable al hecho de que uno esté dispuesto a morir por decaedros regulares, cosa que ocurre todos los días, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces estaríamos en que ese hecho de que a uno lo motiven mucho las evocaciones de la palabra sirena, en ningún modo convierte la sirena en un objeto de conocimiento, ni siquiera en un objeto de conocimiento posible, ¿no? ¿Entendido? ¿Está claro? Ni siquiera un objeto de conocimiento posible. Esa es la distinción entre la cuestión facti, psicológica, decíamos, ¿no? Y la cuestión juris, si queréis llamarla así, lógica, pero no en el sentido de lo que hemos llamado mera lógica hace unos días, ¿no? Lógica en el sentido de que es una cuestión de fundamentación y no de constatación de hecho mental, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora, vamos a ver, ¿ocurre o no ocurre esto? Cuidado, la pregunta no está contestada. La pregunta no está contestada, la pregunta referente a la sirena no está contestada. Es decir, he dicho, si el que a uno lo motive mucho las evocaciones de la palabra sirena es como que uno esté dispuesto a morir por decaedros regulares, entonces eso quiere decir que de esas evocaciones y esas motivaciones no se sigue el que sirena sea un objeto de conocimiento. Claro, de momento no sé si efectivamente sirena es como decaedro regular. ¿Y eso de qué depende? Pues yo diría que en principio de lo que exactamente signifique la palabra sirena. ¿Está claro? De lo que exactamente significa en ese discurso la palabra sirena. ¿Está claro? Porque en el discurso
discurso particular. En el discurso particular o no particular, o sea, en el discurso, o sea, el uso concreto que se está desarrollando en ese concreto momento, ¿no? O sea, normalmente el lenguaje ordinario maneja significaciones vagas, ¿no? No muy exactamente definidas. Entonces, por eso siempre nos hemos obligado a recurrir a ejemplos que están en el lenguaje ordinario, pero que proceden o que tienen una conexión con lenguajes más formalizados, por ejemplo, ejemplos de la matemática, en el caso de decadero regular, ¿no? Porque si pusiésemos sirena, pues estaríamos en este lío o centauro, pues estaríamos en este lío, bueno, ¿y usted qué quiere decir exactamente con sirena, ¿no? O exactamente con centauro, pues ¿es posible o no es posible un centauro? Un centauro es como un decadero regular, o no, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso depende de qué se entienda exactamente. Eso depende de qué se entienda exactamente por, ¿no? A lo mejor pues uno está entendiendo por sirena en ese momento algo que sí que se puede hacer, ¿no? ¿De acuerdo? A lo mejor uno está entendiendo por sirena algo que sí que se puede hacer mediante la combinación de manipulaciones genéticas con manipulaciones quirúrgicas, pues sí, está claro. Y si está pensando en algo que sí que se puede hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Si está pensando en algo que sí que se puede hacer, entonces claro que sí que se puede hacer en términos absolutos, está claro, aunque sea enormemente difícil, aunque no estemos en condiciones de hacerlo ahora ni a lo mejor dentro de 1000 años, pero que no sea como un decaedro regular. ¿Me explico? Está claro. Es decir, que dependa simplemente, volvemos a lo de siempre, del grado de dominio que se tenga de la situación, ¿no? ¿Entendido? Bueno, entonces, vamos a ver, entonces, si efectivamente, si por sirena se está entendiendo algo que no sería absolutamente imposible, es decir, algo cuya posibilidad dependería únicamente, vamos a decirlo así, del nivel tecnológico en un sentido muy amplio, ¿no? El ejemplo que poníamos el otro día a propósito de esto mismo era algo así como modificar la distancia de la Tierra a la Luna, ¿no? Bueno, modificar la distancia de la Tierra a la Luna, bueno, pues supongamos que la sirena, o sea, tampoco estoy seguro, bueno, supongo que eso sí es posible, modificar la distancia de la Tierra a la Luna. Otra cosa es qué consecuencias tendría sobre todo el resto del sistema del sistema de satélites y planetas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es posible, probablemente suicida, ¿no? Pero eso no lo hace imposible, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, pues a ver, si la sirena está en un caso similar, o sea, si se puede dar una definición de sirena, una definición nominal de la palabra sirena, que esté en ese caso, es decir, que sea algo que en términos absolutos, aunque quizá de hecho nunca, ¿no? Quizá de hecho nunca, pero en términos absolutos, si fuese posible, ¿no? En términos absolutos, si fuese posible, entonces efectivamente, sirena sería un objeto de conocimiento, ¿no? Un objeto de conocimiento que en estos momentos situamos en la condición de inexistente, pero es que lo de existir y no existir precisamente son categorías, ¿no? Por lo tanto, son algo que pertenece a los objetos posibles de conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, de algo que no es un objeto posible de conocimiento, tampoco podemos decir que no existe, ¿no? ¿Entendido? Simplemente no se puede hablar de ello y punto. O sea, no se puede decir de un decadero regular, no se puede decir que no existe, ¿no? Lo de no existir sería algo así como que se pudiese pensar, pero no se encontrase objeto alguno que tuviese esa forma, ¿no? ¿De acuerdo? Eso sería lo de no existir, y ese no es el caso del decadero regular, ¿no? Entonces, si la sirena, pues en términos, si por sirena se entiende algo que sea en términos absolutos posible, entonces sí es un objeto de conocimiento, hasta donde sabemos en este momento, no existente, pero eso no lo hace ni más ni menos objeto de conocimiento que si fuese existente, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que se puede conocer en el sentido de que se puede ver, digamos, cómo tendría que ser, qué implicaciones tendría, etc., ¿no? Lo mismo que lo de la distancia de la Tierra a la Luna, el cambiarla, qué pasaría si la cambiásemos, todo eso es conocimiento, ¿no? ¿Qué consecuencias tendría esto? Todo eso es conocimiento, ¿no? Independientemente de que tal episodio afortunadamente no se esté dando, ¿no? Bien, por tanto sí que es un objeto de conocimiento, aunque no se tanto. Bueno, pues bien, si en este sentido es un objeto de conocimiento, si se entiende por sirena algo que en términos absolutos sería posible, algo que no
sería como decaedro regular. Si es así, entonces claro que también es un objeto de posible decisión. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí. Claro, exactamente. Si es un objeto de posible conocimiento, si es un objeto de conocimiento, o sea, si tiene el carácter, lo de poner posible es casi una redundancia, ¿no? Porque es, si es objeto posible de conocimiento, quiere decir, si tiene el carácter de objeto de conocimiento, ¿no? Si tiene el estatuto de objeto de conocimiento, ¿no? Dentro de ese conocimiento estará el decir que existe o que no existe, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si tiene el carácter de objeto de conocimiento, entonces, claro está que también será un posible fin, ¿no? Era justamente para eso, para lo que hablábamos de cambiar la distancia de la Tierra a la Luna, para decir que si eso no es en términos absolutos imposible, entonces también es algo que quizá alguna vez alguien tendría que decidir si se hace o no se hace, ¿no? Y por lo tanto, un posible fin, bien entendido que fin es una palabra que hemos introducido últimamente para decir objeto de decisión, ¿no? O contenido de decisión, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Entendido? Contenido de decisión. Bueno, eso es lo que hay, ¿no? O sea, precisamente, supongo que a lo que hace alusión la o sea, en otras palabras, o sea, así como si el modificar la distancia de la Tierra a la Luna, digamos, no es en términos absolutos imposible, ¿no? Entonces es un objeto posible de decisión, ¿no? Es un posible fin, pues igualmente si la palabra sirena significa algo que no sea en absoluto imposible, pues efectivamente podría sirena, digamos, pues podría en algún momento ser aquello en lo que alguien quisiese convertirse o más en siniestro en lo que alguien quisiese convertir a otro, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no ocurre eso en cambio si la palabra sirena significa algo como decaedro regular, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es una cuestión de cuál es el exacto significado de palabras del lenguaje corriente, ¿cuál es el exacto significado de palabras del lenguaje corriente? Que en el lenguaje corriente normalmente no están rigurosamente definidas, en el sentido de no tiene una definición nominal, o sea, definición de significado de la palabra, que sea lo bastante precisa como para saber si estamos en un caso o en el otro. Entre otras cosas porque en el discurso corriente y moliente eso no se necesita, porque cuando una persona piensa en cuanto le gustaría ser una sirena, pues no está haciendo planes reales, ¿no? O sea, lo que está hablando es de las evocaciones del término sirena, ¿no? Está haciendo literatura, ¿no? Calidad, ¿no? Bien, entonces, bueno, sí, ¿qué más? Sí. Entonces, no podemos tener un fin de intentar demostrar algo que de hecho no se pueda, aunque no pueda. Intentar. La teoría del círculo, por ejemplo, no puedo tener el fin de intentar demostrar la cuadratura del círculo, aunque no sea posible, que no sé si es posible. A ver, bueno, pero en ese caso lo que es fin, es decir, solamente decidimos aquello que, evidentemente, es obvio que solamente se decide aquello que se puede decidir, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso cuando hemos dicho de la distancia de la Tierra a la Luna, he dicho que eso es un posible fin, no en el sentido de que, por ejemplo, sea un posible fin para mí ahora, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no es una cosa que yo decida ahora, ¿no? Pero eso concuerda, cuidado, eso concuerda con lo de que posible fin concierta con posible objeto de conocimiento, porque es un posible objeto de conocimiento. Es un posible objeto de conocimiento el que la distancia de la Tierra a la Luna se cambiase, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no es un posible objeto de conocimiento eso junto con mi circunstancia en este momento, etcétera, etcétera. Eso sí que ya entraría en la categoría de decaedro regular. ¿Me explico? Por lo tanto, lo que a mí no se me plantea es decidir ahora o poner en mi agenda, digamos, poner en mi agenda la modificación de la distancia de la Tierra a la Luna, ¿no? Una cosa es, o sea, la modificación de la distancia de la Tierra a la Luna de suyo no es ningún decaedro regular, pero la modificación de la distancia de la Tierra a la Luna en mi agenda, eso sí es un decaedro regular. ¿Me explico? Entonces, eso mismo que tú planteas, proponerse demostrar tal o cual, por ejemplo, proponerse encontrar un procedimiento para hacer esto o aquello,
encontrar un procedimiento para hacer esto o aquello, o demostrar tal o cual presunto teorema, pero del cual todavía no se ha encontrado una demostración, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, es que realmente tú lo único que decides, en ese sentido de ponerlo en tu agenda, lo único que decides es investigar sobre el tema, ¿no? Nada más. Está claro, es lo único que realmente puedes poner en tu agenda, no es descubrirlo o descubrir. ¿De acuerdo? Está claro, no es descubrirlo o descubrir. O sea, es investigar sobre el tema, y eso sí que es perfectamente objeto posible de conocimiento o sea, la cuestión es la de decidir conocer, ¿no? O sea, decidir conocer. Bueno, en la medida, decidir conocer, en la medida en que un conocimiento, como tal conocimiento, es una validez, es una cuestión juris, ¿no? Pero al mismo tiempo, efectivamente, un conocimiento es también algo que yo tengo, tú tienes, él tiene, o yo no tengo, tú no tienes, él no tiene, ¿no? ¿De acuerdo? Y en ese sentido, pues un conocimiento, precisamente no en cuanto a conocimiento, sino en cuanto a situación mental de una persona, eso no es la cuestión juris, sino la cuestión facti, por lo tanto eso es tan objeto, a su vez, de posible conocimiento como una silla o una mesa, ¿no? ¿Me explico? O sea, de esas dos distinciones, de esos dos lados que he planteado, el conocimiento como jus es la palabra de la palabra latina de cuestión juris, ¿no? O sea, el conocimiento como legitimidad, como validez, que es de lo que habla Kant, ¿no? Y de lo que habla la filosofía, ¿no? ¿De acuerdo? El conocimiento como validez, o sea, en qué consiste que algo sea válido. Frente a el, entre comillas, conocimiento, porque en realidad, hablando rigurosamente, no le llamamos conocimiento, frente a, entre comillas, conocimiento como simplemente situación mental o psíquica de alguien, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando me hablas de decidir saber, o decidir investigar, o decidir aprender, en realidad estás hablando de lo segundo, ¿no? Porque estás hablando no de la validez de esos conocimientos, sino del hecho de que tú los tengas o no los tengas, o incluso del hecho de que a través de ti la humanidad los tenga o no los tenga, ¿no? Entonces, eso no es el conocimiento, eso es un episodio de mi vida psíquica o de la vida psíquica de la humanidad en su conjunto, ¿no? ¿De acuerdo? Es un episodio de la vida psíquica de la humanidad en su conjunto, de la mía, y por lo tanto un objeto de conocimiento, ¿no? Un objeto de conocimiento. ¿De acuerdo? Un objeto de conocimiento. La vida mental, eso que llamábamos la quaestio facti, la vida mental, el tener o no tener determinadas representaciones, eso decíamos no es el conocimiento, pero lo que sí es un objeto de conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Es un objeto de conocimiento. Habrá que ver qué nivel de cientificidad puede alcanzar ese conocimiento, o sea, qué nivel de rigor puede alcanzar ese conocimiento. Habrá que ver si es posible la referencia a lo mental o a lo psíquico en el ámbito de lo científico, ¿de acuerdo? Habrá que ver hasta qué punto es posible o no, pero en todo caso pertenece a ese ámbito de conocimiento, ¿no? Cuando digo habrá que ver hasta en qué medida es posible o no es posible, me refiero a la cuestión de en qué medida es posible ese tipo de fenómenos, o sea, lo que llamamos fenómenos de la mente, representaciones, etcétera, hacerlos objeto de un conocimiento riguroso en el mismo sentido en que lo es la física, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que es el modelo, el paradigma que hasta aquí hemos empleado, ¿no? De lo que es conocimiento en sentido kantiano, ¿no? ¿De acuerdo? Eso ya es otro tema, ¿no? Eso ya es otro tema. Pero entonces, me temo dentro de ese tema que eso se haría conocimiento riguroso en la medida en que se hiciese física, ¿no? ¿De acuerdo? Se haría conocimiento riguroso en la medida en que se hiciese física. Pero bueno, en todo caso, en la medida en que fuese, sería objeto de conocimiento, ¿no? Sería objeto de conocimiento imperfecto, poco riguroso, de conocimiento, pero de conocimiento. Por lo tanto, estaría bajo lo que hemos llamado la forma o las condiciones de la posibilidad del conocimiento. Por ejemplo, estaría vinculado por el principio por la relación causa-efecto, de la que era un ejemplo de categoría que poníamos, ¿no? ¿Os acordáis, no? Dentro de la forma del conocimiento, de las condiciones de la posibilidad del conocimiento, ¿no? Pues, bueno, hablábamos
Hablábamos primero de aquello del tiempo y el espacio, ¿no? Y luego hablábamos a otro nivel y salía una lista de conceptos que no desarrollamos entero llamados categorías, ¿no? Incluso decíamos que era lo mismo lo uno que lo otro, puesto que las categorías no eran sino el hecho de que en el tiempo hay un orden, ¿no? Por lo tanto, lo que va después y lo que va antes, ¿no? ¿Nos acordamos de esto, no? O sea, la causalidad, o sea, la relación causa-efecto es identificable con que en el tiempo hay un orden, con que el tiempo implica que el antes es precisamente antes y no después, y el después es precisamente después y no antes, y eso quiere decir que hay un orden en los fenómenos, un orden en las cosas que ocurren, ¿no? Y eso ya quiere decir relaciones de causa-efecto, ¿no? Para delante de esto tiene que ir esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué viene esta observación? A lo siguiente. Eso que llamamos el conocimiento, tomado como quaestio facti, o sea, no como el conocimiento en el sentido propiamente kantiano, el que haya validez, ¿no? Sino como el hecho de que yo tenga ciertas representaciones. El conocimiento, entre comillas, digo, puesto que en verdad rigurosamente no es a eso a lo que llamamos conocimiento. Nadie llama conocimiento a unas representaciones si no es porque piensa que son válidas. Por tanto, lo que se llama conocimiento es a la validez, no al hecho de la representación. Pero bueno, a veces cuando uno está en una clase de filosofía resulta que se olvida de eso. Es decir, resulta que por estar en una clase de filosofía pues habla precisamente de manera menos rigurosa que ordinariamente, ¿no? Ordinariamente no le llamamos conocimiento, no le llamamos conocimiento a algo que no es válido, y por tanto le llamamos conocimiento a la validez, ¿no? Pero a veces resulta que en una clase de filosofía nos volvemos más pedantes, ¿no? Y entonces metemos la pata, ¿no? Y ahí empezamos a llamarle conocimiento al funcionamiento de la mente, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, error en el que no caemos, en cambio, repito, en el lenguaje común y corriente, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, admitamos por un momento, digamos, conocimiento entre comillas, ¿no? Conocimiento entre comillas, entonces, sea conocimiento entre comillas, eso que he dicho, el que yo tengo ciertas representaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues ese conocimiento entre comillas, lo que sí es sin comillas, repito, es objeto de conocimiento, Por ejemplo, de entrada, objeto de eso que llamamos psicología, sociología, etcétera, ¿no? Tengo ciertas referencias o hay cierto estado de opinión, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bueno, entonces, decía hace un momento que está por ver, naturalmente, si eso puede ser conocimiento riguroso, si eso puede cumplir todas las condiciones del conocimiento, o si siempre se quedará en conocimiento a medias, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en todo caso, la pretensión de que sea conocimiento, o sea, está por ver si cosas como psicología, sociología pueden ser conocimiento en sentido fuerte, ¿no? O sea, puede ser conocimiento en sentido fuerte, puede ser ciencia, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, esto no es una cuestión que tengamos que discutir aquí, ¿no? En todo caso, puesto que eso es objeto del conocimiento, es decir, lo que hay en mi mente, las representaciones de mi mente, lo psíquico, etcétera, es objeto del conocimiento, puesto que son hechos que se dan, por eso decimos quaestio facti, cuestión de hechos, frente a quaestio juris, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que eso se dan, puesto que es objeto de conocimiento, está sometido a lo que hemos llamado la forma o las condiciones de la posibilidad del conocimiento, incluido por lo tanto la relación causa-efecto, o sea, el principio de causalidad. ¿De acuerdo? El principio de causalidad. Por lo tanto, mientras eso lo consideremos así, de esa manera, en el terreno de la quaestio facti, efectivamente lo que hacemos es, con mayor o menor fortuna, pero lo que intentamos hacer por definición es explicar efectos por causas, ¿no? Es explicar efectos por causas. ¿Está claro? O sea, es decir, he hecho esto porque pasaba esto, ¿no? Y además entendido a nivel de funcionamiento de mi mente. O sea, es decir, en mi mente la palabra sirena, debido a una serie de cosas que he oído o leído desde pequeñito, pues produce determinadas evocaciones, determinadas impresiones y determinadas sensaciones, ¿no? Eso es lo que hay. ¿De acuerdo? Y eso, pues, es relación causa-efecto. Evidentemente, en alguien que no hubiera tenido esas experiencias anteriores, pues la palabra sirena no tendría esas evocaciones, ¿no? Esas
de relación causa-efecto, simplemente eso es conocimiento. Conocimiento a lo mejor muy impreciso, ¿no? Evidentemente mucho más impreciso que el conocimiento que podemos tener de cómo cae un cuerpo por la gravedad, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en todo caso, pues bueno, es conocimiento, y como es conocimiento, pues es relación de causa-efecto, ¿no? Claro. Y cuidado, lo mismo vale también para la cuestión iuris y la cuestión facti. Aprovecho para aclarar esto ya, eso de la cuestión iuris y la cuestión facti, esa distinción que se ve tan clara en el conocimiento. Bueno, una cosa es que yo tenga ciertas representaciones, lo cual no es conocimiento sino un objeto de conocimiento, es decir, puedo explicar causalmente, ¿cierto? Puedo explicar en la medida en que mi conocimiento sea lo bastante preciso por qué tengo esas representaciones, o sea, por qué la palabra sirena me produce esas impresiones, ¿no? ¿De acuerdo? Puedo explicar causalmente, o sea, es la cuestión de hecho, que no es el conocimiento, sino que es objeto de conocimiento. Aunque sea un conocimiento, quizá no está tan desarrollado y a lo mejor no puede estar tan desarrollado como la física, pero de hecho, en la medida en que lo haya, es eso, conocimiento, por esa explicación causal. Esa distinción entre eso y la cuestión de que esa representación que yo tengo sea o no sea válida, que no tiene nada que ver, o sea, lo que decía lo de antes, o sea, también se puede lo de que uno esté dispuesto a morir por un decaedro regular no convierte en nada válido el decaedro regular, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, la cuestión, la distinción de la cuestión de hecho y la cuestión de la validez de la cuestión que la estamos viendo muy clara, la estamos viendo muy clara en el terreno cognoscitivo, esa distinción vale también para lo práctico, Está claro, que también una decisión es decisión en la medida, es decisión no en la medida en que yo tenga esa representación de esa decisión o de esa regla. Justamente hemos insistido reiteradamente en que no hace ninguna falta, ¿no? Y además en que en principio no sé cuál es en el fondo mi máxima, ¿no? ¿De acuerdo? Está claro. Por lo tanto, una decisión, o sea, esta es la distinción entre quaestio iuris y quaestio facti, es válida también para el terreno práctico. O sea, una decisión no es una situación de mi mente. ¿Está claro? Una decisión no es una situación de mi mente. Una decisión es cómo me comporto. ¿Está claro? Es cómo me comporto. O sea, es decir, no se trata para nada, y además así lo hemos hecho cuando hemos buscado cuál era la decisión. Cuando hemos buscado cuál era la decisión, no hemos buscado ninguna representación, no hemos buscado ninguna representación, hemos buscado simplemente aquello de si yo cuando vengo, o sea, ¿qué hago yo si cuando vengo hacia aquí a la clase me encuentro esto militarmente rodeado? O sea, ¿qué hago? No qué pienso que voy a hacer, está claro, ni siquiera qué pienso en ese momento, ¿no? Sino qué hago, ¿no? ¿Qué hago? Entonces la decisión está en que hago una cosa o hago otra, ¿no? En que hago una cosa y hago otra, y además en que la misma decisión pues puede llevarme según en qué situación me encuentre a hacer una cosa o a hacer otra, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la decisión no es ninguna representación, no es nada que es más, así como el conocimiento pues parece que asumimos que sí que tiene alguna concreción a nivel psicológico, a nivel mental, la decisión en realidad no necesita ni eso. ¿De acuerdo? No necesita ni eso, o sea, es algo que no tiene que ser en absoluto representación, simplemente yo me comporto de una manera o me comporto de otra, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, digamos, la validez aquí, la validez se llama, si queréis, ejecutividad, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que es? O sea, ¿cuál es mi decisión? Quiere decir qué es lo que es determinante en mi conducta, no qué pienso yo. No qué pienso yo, sino cómo me conduzco. Pero también aquí, una cosa es la cuestión iuris y otra es la cuestión facti. O sea, no hace ninguna falta que a la decisión que yo tengo, a la máxima que yo tengo, corresponda a alguna representación mental mía.
La única cuestión es que yo me comporte efectivamente así. Eso es cuestión Juris. Bueno, ¿qué más? Bueno, con esto conecta por otra parte, algo que alguien me pregunta, algo que me ha preguntado por ahí fuera ya dos personas de aquí, ¿no? Vamos a ver, hemos dicho, no solamente en el conocimiento, también en la conducta hay una, no solamente en el conocimiento, también en la conducta, hay una cuestión facti, hay una cuestión facti, digamos, relacionada con, ¿no? Hay una cuestión facti relacionada con, decíamos, lo que llamamos conocimiento, mal llamado, decía hace un momento, ¿no? Mal llamado, y además con un modo de hablar incorrecto que curiosamente resulta que lo que se emplea muchas veces en una clase de filosofía y en cambio no en el lenguaje corriente, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que a veces llamamos conocimiento, refiriéndonos bajo la denominación de conocimiento a un estado de la mente, a que yo tenga ciertas representaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Eso que llamamos conocimiento, decía, bueno, eso ciertamente no es el conocimiento, como decíamos, pero sí que es, decir, un objeto posible de conocimiento. Y como objeto posible de conocimiento, está bajo el tiempo y las categorías, o sea, tiene siempre alguna ubicación en el tiempo, ¿no? Tiene siempre alguna ubicación en el tiempo, y además está, por ejemplo, en relaciones de causa-efecto, como otros ojos, ¿no? Yo tengo ese conocimiento porque han pasado antes tal, y además el hecho de que yo tenga ese conocimiento se siguen determinados otros, están en relaciones de causa-efecto. Bueno, pues lo mismo ocurre también en el terreno práctico, cuando la decisión o la conducta la tomamos no como decisión o como conducta, sino como un hecho de mi mente o algo así. Cuando la tomamos como un objeto posible de conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando la tomamos como un objeto posible de conocimiento. Cuando la tomamos justamente como lo que no es conducta o decisión, sino mecanismo psíquico o psicofísico o como lo queráis interpretar. Eso ya es una cuestión que entraría dentro del posible conocimiento científico del tema, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando lo vemos como hecho, como que yo tengo esas representaciones o que yo tengo esas secreciones, como queráis, ¿no? Es decir, depende del tipo de interpretación que le queráis dar, ¿no? ¿Entendido? O sea, que yo tengo esas representaciones o que yo tengo esos humores corporales, me da igual, ¿no? ¿De acuerdo? Simplemente eso sería la manera de tomar un modo de conducta mío como un hecho observable, ¿no? ¿De acuerdo? Como un hecho observable. O sea, no simplemente me conduzco así, sino qué pasa en mi mente, en mi cuerpo, en lo que sea, por lo cual... ¿Está claro? Bueno, pues eso sería tomar, en este caso, la decisión, no el conocimiento, desde el punto de vista de la cuestión facti, ¿no? De lo que pasa en mi mente, persona, o como le queráis llamar, ¿no? También en el conocimiento, cuando yo he dicho representaciones de mi mente, para referirme a la cuestión facti, pues por supuesto que a lo mejor tendría que haber dicho no de mi mente, sino por ejemplo de mi cerebro, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Entendido? O de mi médula espinal, me da igual, ¿no? De lo que sea, ¿no? ¿Entendido? Bueno, pues aquí lo mismo, es decir, que la conducta, también la conducta se puede considerar. Lo que pasa es que en ese caso realmente no estamos hablando de conducta, del mismo modo que no estamos hablando de conocimiento, cuando consideramos el conocimiento como mero estado de mi mente o de mi cerebro, ¿no? O sea, también la conducta se puede considerar en ese nivel de cuestión facti, es decir, como qué pasa en mi mente, o si no queréis decir en mi mente, decir en mi cerebro o en mi sistema endocrino, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Bueno, y si lo consideramos así,
Si lo consideramos así, pues una vez más es un objeto de conocimiento. Objeto de conocimiento. O sea, no conocimiento, pero sí objeto de conocimiento. Y incluso puede ser lo de decisión, ya me lo venir. Y evidentemente puede ser lo de decisión. Puedo decidir, supongamos por ejemplo que se trata de mi sistema endocrino, pues puedo decidir tomarme unas pastillas, ¿no? Para cambiarlo, ¿no? Con más o menos éxito, eso es otro asunto, ¿no? Pero puedo decidirlo, ¿no? ¿Está claro? O sea, el objeto de conocimiento y por lo tanto objeto de posible decisión. Es decir, todo aquello que está conocido, en la misma medida en que sea perfectamente conocido, es también perfectamente manipulable, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, eso es lo que quiere decir lo de la identidad de objeto posible de conocimiento, lo de la identidad material, decíamos, de objeto posible de conocimiento con objeto posible de decisión, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bien, por lo tanto, o sea, eso que sería la conducta o la decisión, pero considerada no como conducta ni como decisión, sino como algo que pasa en mi mente o en mi cerebro o en mis glándulas, ¿no? ¿De acuerdo? O en mi sangre, ¿no? ¿De acuerdo? Considerado así, es un objeto posible de conocimiento, por lo tanto también un objeto posible de decisión, claro, o sea, se puede intentar manipular, se puede intentar cambiar, ¿no? Se puede intentar cambiar, ¿no? Pero sobre todo a lo que iba, si es un objeto posible de conocimiento, es que además está sometido a la forma del conocimiento, es decir, a las condiciones de la posibilidad de conocimiento y por lo tanto al tiempo y a las categorías y por lo tanto a la relación causa-efecto. ¿Está claro? Es decir, considerado así, naturalmente que el conocer eso consiste en buscar la causa y la causa de la causa y la causa de la causa de la causa, ¿no? ¿De acuerdo? En dar explicaciones causales, ¿no? ¿Entendido? Por eso hay aquello tan kantiano, ¿no? Hay aquello tan kantiano de no es en absoluto incompatible el que yo intente descubrir y siga intentando descubrir las causas de que yo me haya comportado de la manera X en el momento Z, ¿no? O sea, claro, eso puedo seguir investigando y no hay ningún límite absoluto. Es verdad que tampoco llegaré nunca a la explicación exhaustiva, ¿no? Pero eso no es problema, puesto que no se llega nunca a la explicación exhaustiva de nada, ni siquiera de una mísera mota de polvo, ¿no? O sea, eso, la explicación exhaustiva le haría y remitiría al mundo entero, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, puedo seguir investigando en términos de causas de efectos y causas de las causas y causas de las causas de las causas acerca de por qué he hecho tal cosa en tal momento, y sin embargo esa investigación no hace que deje de ser responsable, que deje de considerarme responsable de mi conducta. Bueno, es decir, aquello de que no hay una absoluta incompatibilidad, entre la búsqueda de una explicación de mi conducta bajo el postulado de causalidad, ¿no? y la responsabilidad de mi conducta. No hay en absoluto incompatibilidad porque, por así decir, pertenecen a discursos diferentes, ¿no? ¿De acuerdo? Ambas averiguaciones pertenecen a discursos diferentes. Que es imposible que se crucen, es imposible que se toquen, ¿no? Uno es discurso cognoscitivo, es decir, hay un objeto de conocimiento ahí que es algo que es como me he movido yo en un momento dado, y ese como me he movido yo, pues evidentemente tiene que ver con mis músculos, eso a su vez tiene que ver con mis nervios, y eso a su vez tiene que ver con mis funcionamiento de mis glándulas corporales, ¿no? Y eso a su vez tiene que ver con mi sistema nervioso, y eso a su vez tiene que ver con... y se puede seguir analizando todo lo que se quiera. O sea, lo uno es un discurso cognoscitivo, ¿de acuerdo? Que en último término, en la medida en que fuese perfecto, en que fuese perfectamente, que tendiese a la perfecta definición, tendrá que reducirse a física. Uno es un discurso cognoscitivo, mientras que lo otro es la decisión. ¿De acuerdo? Lo otro es la decisión. Lo otro no funciona por causas y efectos, sino por eso que hemos llamado máximas, ¿no? ¿De acuerdo? Lo otro es la decisión. Entonces, hay dos discursos que no se tocan entre sí.
eso es falso el problema ese. Es falso el problema ese de determinismo y libertad, que yo creo que es un falso problema. ¿De acuerdo? O sea, es juntar entre sí dos cosas que no pueden estar. O sea, digamos, dos líneas de discurso que no pueden estar juntas, de ninguna manera. ¿De acuerdo? Pero que sí lo juntan los idealistas, ¿no? Yo no diría que lo juntan los idealistas, no, ni siquiera no. O sea, ¿dónde has visto que lo juntan los idealistas? Yo creo que lo junta el personal pontificante que hay por ahí adelante hoy en día y que ha habido siempre, ¿no? No. A ver, yo diría que no lo junta ningún filósofo, ¿está claro? Yo diría que no lo junta ningún filósofo. Diría que lo juntan estudiantes y profesores de filosofía muchas veces, ¿no? Pero no diría que lo junta ningún filósofo. ¿Está claro? O sea, ese problema así planteado en esos términos es un problema típico de escuela, ¿no? O sea, no de filosofía, sino de escuela, ¿no? Pero cuando los idealistas plantean la génesis común de conocimiento y decisión, ¿no están planteando esto? No es la génesis, sí, es la génesis común, sí. Pero esa génesis común sigue siendo una génesis común de diferentes planos. O sea, es como se generan en un mismo proceso diferentes planos, ¿no? Diferentes niveles de consideración. Cada uno de esos niveles de consideración es referente a todo, ¿no? Y son niveles de consideración distintos, por tanto lo que no se hace es en el mismo discurso pasar de uno a otro. ¿Me explico? ¿Está claro? Es decir que por ejemplo, en el caso de Fichte, bueno, pues a partir de aquello que decíamos del puñetazo en la mesa, a partir de la decisión de ser libre, pues se genera una manera de conocer los objetos, una manera de entender lo que es presencia del objeto, que, digamos, es lo que kantianamente es el conocimiento. Pues entonces, dentro de esa manera, Fichte también defendería lo de que no hay límite absoluto a la explicación causal. ¿De acuerdo? Defendería que no hay límite absoluto a la explicación causal. Lo que pasa es que toda explicación causal permanece dentro de ese nivel. Y ese nivel no es el único ni es el primero. ¿Está claro? Ese nivel no es el único ni es el primero. O sea, no tiene límites internos. Pero es un tipo determinado de discurso. Y no el único que hay, ¿no? Es verdad que los tipos diferentes, digamos, de discurso, para un idealista, digamos, se generan unos a partir de otros, pero eso no impide que sigan siendo tipos diferentes, ¿no? De discurso. ¿Puedo poner un ejemplo con esto de los A ver, tipos diferentes? un momento, incluso vamos a ver, lo que hemos dicho hace un momento, incluso, es verdad que valía también para Kant, pero hemos empleado una manera de hablar más fichteana que kantiana, cuando he dicho eso de que mi conducta incluso es objeto posible de conocimiento, que puedo, digamos, explicarla por cosas que pasan, mis músculos, mis nervios, mi sistema nervioso central, mis glándulas, etcétera, por cierto, una serie de influencias externas, la educación que he recibido, bla, 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 todo eso, ¿no? Bien. Cuando he dicho eso, he añadido a continuación, y puesto que es objeto posible de conocimiento, es también objeto posible de decisión y por lo tanto es algo manipulable, ¿no? Sí, esto lo admitiría Kant también, es decir, que el tomar algo como objeto posible de conocimiento, comporta plantearse también la posibilidad de una manipulación de ello, ¿no? La posibilidad de una actuación sobre ello, pero esto es... Eso, independientemente de lo que en Kant, es como sabemos el nervio de la génesis fichteana del conocimiento a partir de la decisión, a partir de la decisión de decidir, puesto que la decisión de decidir fichteana, implica que cualquier posible fin es algo que se sobrepasa, ¿no? Es algo frente a lo cual somos independientes, por lo tanto es algo que se puede cambiar. Es algo de lo cual no dependemos, ¿no? Es algo que a la vez que lo ponemos como fin, también lo suprimimos, puesto que si es un fin mío, es algo por encima de lo cual yo estoy, ¿no? Es algo que también podría no proponerme, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, es algo que producimos, suprimimos. Entonces, era precisamente Fichte quien ahí se valía de la identidad material entre objeto posible de conocimiento y objeto posible de decisión para decir, entonces un objeto posible de conocimiento es un suprimible, ¿no? Por lo tanto, ese razonamiento que hemos hecho hace un momento,
Mi conducta, en la medida en que la consideramos desde el punto de vista de la cuestión facti, es objeto posible de conocimiento, por lo tanto es objeto posible de manipulación. O sea, el ejemplo es ese, ¿no? ¿Qué otro ejemplo de qué otra cosa? No. El ejemplo es ese, es decir, en la medida en que tu conducta o la mía o la de cualquiera se enfoca como objeto de conocimiento, y eso quiere decir, se enfoca en el terreno de la cuestión facti, o sea, de qué pasa en mi mente, o si queréis decirlo así, en mis músculos, mis nervios y mis glándulas, ¿no? Y además como consecuencia de qué factores externos pasa eso, ¿de acuerdo? Si lo planteamos así, entonces efectivamente es un objeto posible de conocimiento y por lo tanto es también un objeto posible de manipulación. Así simplemente, ¿no? Lo que pasa es que eso es un discurso, eso es un nivel de discurso determinado, el discurso conocimiento, y la decisión es otra cosa, ¿no? La decisión es otra cosa, que en Kant es simplemente otra cosa, es decir, están lo uno junto al otro. Están lo uno junto al otro, pero cada uno de ellos abarca todo. Eso es lo que quiero decir. O sea, que es que tu pregunta parecía, digamos, de alguna manera, atribuir a los idealistas que lo uno y lo otro pudieran estar en el mismo plano y lindar lo uno con lo otro, y por tanto haber influencias de lo uno al otro, ¿no? O tener que establecer una línea divisoria entre lo uno y lo otro. Es lo que digo, que eso no lo hay tampoco para los idealistas y seguramente para ningún filósofo. Cualquiera de esos ámbitos es el todo. Cualquiera de esos ámbitos es todo, ¿no? Lo único que pasa es que es diferentes niveles de consideración acerca de todo, ¿no? Diferentes maneras de compartir todo, diferentes modos de discurso, diferentes estatutos en los cuales puede en principio encontrarse cualquier contenido, ¿no? Diferentes estatutos. La diferencia más bien entre Kant y Fichte, por ejemplo, es que de esos diferentes niveles, esos diferentes modos de validez, en Kant, por así decir, están equilibrados el uno con el otro, es decir, hay el uno y el otro, mientras que en Fichte el que haya el uno es una consecuencia de que haya el otro, ¿no? Eso sí que es diferencia de Kant y Fichte, O sea, en Kant simplemente hay esos dos niveles, esos dos modos, se encuentran esos dos modos, ¿no? ¿De acuerdo? Mientras se encuentran esos dos estatutos, mientras que en Fichte hay el uno y como consecuencia tiene que haber también el otro, ¿no? ¿Entendido? Esa es la diferencia. Pero en cualquiera de los dos, el estatuto objeto de conocimiento y el estatuto objeto de decisión son estatutos que abarcan cada uno por su cuenta cualquier contenido, y que por lo tanto no lindan el uno con el otro, ¿Está claro? No lindan el uno con el otro. Y puesto que no lindan el uno con el otro, no hay una frontera entre, ¿de acuerdo? No hay una frontera entre eso que se llama determinación y eso que se llama libertad, ¿no? Simplemente lo que pasa es que no tienes ningún límite absoluto, en cuanto a seguir tratando de explicar de manera física en sentido amplio, es decir, causal, tu conducta, y al mismo tiempo eso no te quita ni un ápice de responsabilidad de la misma. A diferentes ámbitos, ¿no? A diferentes modos de discurso, ¿no? ¿Está claro? Por otra parte, vamos a ver, esto es perfectamente sostenible, o sea, no puede dar lugar ni siquiera a ningún encontronazo lógico, digamos, por la sencilla razón de que de todos modos, o sea, por la sencilla razón de que la explicación esa que se logra, claro, alguien te dirá y argumentará con eso para decirte que sí, que efectivamente hay un límite, hay una limitación en la explicación que se logra por vía causal, digamos, nunca es exhaustiva, ¿ya? Nunca es exhaustiva, o sea, digamos, no puedes explicarlo todo, siempre habrá que ir más allá en la explicación, pero sí, evidentemente, eso evita que se produzca un choque lógico entre eso y el que haya otro campo. Pero de todas formas eso no crea ninguna delimitación, puesto que eso de que nunca llegues a la explicación exhaustiva ocurre igualmente con lo físico trivial, ¿no? La mota de polvo de la que decíamos hace un momento, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, tampoco en un fenómeno
físico determinado, en una mota de polvo, tienes nunca la explicación exhaustiva de por qué, llegando hasta el final de la causa, ¿no? De por qué en ese momento hay ahí esa mota de polvo, ¿no? Es más, se ha argumentado en clase, y parece que todo el mundo lo ha entendido, que la noción misma de una explicación exhaustiva, aunque solo fuese de una mota de polvo, sería la noción de todo el universo, en realidad, ¿no? Sería la noción de todo el universo, puesto que todo está causalmente vinculado lo uno con lo otro, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, algo inagotable, ¿no? ¿Entendido? Algo inagotable. Entonces ahí no hay un campo y otro campo entre los cuales haya un límite, sino simplemente hay dos niveles de discurso, cada uno de los cuales no tiene límite interno, ¿no? Cada uno de los cuales no tiene límite interno. Bueno.